Hola, bueno, hoy vamos a ver los intervalos de crecimiento, de decrecimiento y de función constante. Pero antes vamos a repasar también un poco las cosas que ya sabemos de estudio de funciones. Por ejemplo, vamos a repasar lo que es el dominio. En este caso el dominio va de menos infinito hasta 8 y el 8 con corchete, es decir, un intervalo cerrado en 8. Vamos a ver lo que es el codominio, vamos a repasar, en este caso es todos los números reales, todo el conjunto de los números reales. La imagen que empieza en menos infinito y sigue hasta 2, también con corchete, otro intervalo cerrado. El C0, el conjunto de ceros, el conjunto de raíces, que está formado por menos 4, menos 2 y 7. También el conjunto de positividad, o C+, que va de menos 4 a menos 2 y unión de 7 a 8, en 8 con corchete, porque está incluido. El conjunto de negatividad, que va de menos infinito a menos 4, unión de menos 2 a 7. Bien, eso sería todo lo que conocemos hasta ahora. Y vamos a lo nuevo. Lo nuevo sería, por ejemplo, el intervalo de crecimiento. El intervalo de crecimiento es mirar en el gráfico cuando yo veo el gráfico de izquierda a derecha, en el orden en el que leemos, en el orden de lectura. A medida que miro el gráfico de izquierda a derecha, ver si la función está, si los valores de y van aumentando, es intervalo de crecimiento. Si los valores de y van disminuyendo, es intervalo de decrecimiento. Si los valores de y se mantienen, entonces es intervalo de función constante. Es como si yo repasara las líneas de la función y si va para arriba es crecimiento, si va para abajo es decrecimiento, si se mantiene es función constante. Acá vuelve a ser crecimiento porque vuelve a ir para arriba. Bien, esto sería entonces los intervalos. A medida que aumentan los valores de x, porque yo lo estoy leyendo de izquierda a derecha, como aumentan los valores de x, a medida que aumentan los valores de x, si también aumentan los de y, es crecimiento. Si los de y, en cambio, van disminuyendo, es decrecimiento. Si los de y se mantienen, es función constante. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos que analizar entonces en este gráfico. Ahora nos vamos a detener específicamente en el intervalo de crecimiento. Fíjense, la función crece en este primer tramo, porque es obvio que si yo leo la función de izquierda a derecha, en este sentido la leo la función, acá está creciendo los valores de y, por lo tanto es intervalo de crecimiento. Pero lo que yo tengo que anotar en el intervalo de crecimiento son los valores del dominio para los cuales la función crece. Es decir, son los valores de x para los cuales la función está creciendo, que en este caso sería entonces de menos infinito hasta menos 3. En menos 3 paréntesis, en todos estos intervalos que vamos a ver hoy, nunca hay corchetes, nunca son intervalos cerrados, siempre son intervalos abiertos. Tanto el de crecimiento, el de decrecimiento y el de función constante, pase lo que pase en el gráfico, siempre son abiertos. Ahora me fijo, ¿es el único sector del gráfico en el que está creciendo la función? No, porque acá hay otro tramo en el que crecen los valores de y a medida que yo me muevo de izquierda a derecha en el eje de las x, acá crecen también los valores de y. Así que voy a poner el otro intervalo también, que va de menos 5 hasta 8. Y en 8, a pesar de que está el punto incluido, nunca son cerrados los conjuntos de crecimiento, de decrecimiento, de función constante. Así que acá va paréntesis. Pase lo que pase en la función, siempre va paréntesis en estos intervalos. Bien, vamos a tomar otro color ahora y vamos a marcar los intervalos de decrecimiento. Es decir, aquellos tramos de la función donde la función va para abajo. El tramo, la línea, decrece, como en este caso, va para abajo. Pero me va a interesar
para qué valores de X sucede esto. Es decir, que lo que yo voy a tener que nombrar es este intervalo sobre el eje de las X para los cuales la función está decreciendo. Es decir, que el intervalo de decrecimiento va a ser desde el -3 hasta 0. No hay otro tramo. Podría haber 2, 3 o ninguno inclusive. En este caso se pondría conjunto vacío. En este caso hay uno solo. Y voy a nombrar también ahora, con otro color lo voy a marcar, aquel tramo de la función en que se mantiene constante. Entonces, fíjense, acá la función se mantiene constante, pero a mí me va a interesar para qué valores de X se da que los valores de Y se mantienen constantes. Es decir, que voy a escribir este intervalo, que en este caso se abrevia intervalo de función constante, CTE, que significa constante, es la abreviatura de constante, y va a ser desde 0 hasta 5. Me olvidé de marcar en el gráfico este intervalo de crecimiento. No está marcado en el gráfico, así que lo voy a marcar ahora con paréntesis en ambos costados, en ambos extremos. Bien, bueno, entonces ahí nos quedaron los 3 nuevos conjuntos para analizar la función, el crecimiento, el decrecimiento y la función constante. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer los ejes con color violeta. Y vamos a marcar una función. Le vamos a poner algunos valores y le vamos a poner los numeritos. Algunos nada más, para no llenar con datos, porque después quedan todos amontonados y se entiende menos. Bien, y vamos a poner también algunos valores en el eje de las Y's, en la parte positiva y también en la parte negativa. Bien, entonces, con estos valores vamos a hacer el análisis completo de la función de lo que sabemos hasta ahora. Es decir, el dominio, que va a ir desde -6 hasta más infinito. El codominio, que es R, la imagen, que va de menos infinito hasta 3. El conjunto de ceros o conjunto de raíces, que está formado por -5, 0 y 6. El conjunto de positividad, que va de -6 a -5, unión de 0 a 6. El conjunto de negatividad, que va de -5 a 0, unión de 6 a más infinito. Y ahora vamos con las cosas nuevas. Por ejemplo, el intervalo de crecimiento, aquel momento, aquellos tramos donde la función crece, por ejemplo, la función crece acá. Pero a mí me interesa saber desde dónde hasta dónde en el eje de las X. Es decir, que el intervalo de crecimiento va a ir de -3 a 3. Un solo intervalo en este caso. Y también voy a marcar el intervalo de decrecimiento. Acá la función decrece, pero me interesa saber para qué valores de X está decreciendo, siempre con paréntesis. Y acá la función vuelve a decrecer para estos valores de X, que son los que tengo que anotar en el intervalo. Es decir, que son 2 intervalos. En este caso, el primer intervalo va siempre con paréntesis de -6 a -3 y el otro intervalo de 3 a más infinito. Y cuando quiero ver el intervalo de función constante, me doy cuenta que el gráfico no tiene ningún tramo horizontal, ningún tramo que se mantengan los valores de Y en un intervalo. Por lo tanto, el intervalo de función constante es el conjunto vacío. Bueno, nos vemos en otro video con un poquitito más de estudio de funciones.